Bárbaro, regio. Bueno. ¿Esto cómo lo dieron ya? La parte del taller, ¿cuándo lo hicieron? Hoy en la mañana. Hoy en la mañana, bárbaro. ¿Con quién estuvieron? ¿Con Daniela? Igual hay comisiones que todavía no tuvimos el taller, porque estaban malos horarios. No, porque hoy entramos a la clase que tendríamos que haber tenido a las 10 y, digamos, nunca iniciaron la reunión. Hubo un problema de que a nosotros nos dieron un horario y Daniela tenía otro. Entonces, Ajá. Bueno, a ver, los que estuvieron en la clase, pero sí les dio Daniela algo. Chicos, estudiantes, ¿ya les dio Daniela algo a ustedes? Sí. Al resto sí, profe. ¿A ustedes no? Ahí, o sea, ahí a mi comisión, por ejemplo, que es la F, no tuvimos nada. Pero el resto de los chicos que pudieron tener las clases, seguro que sí. Espere que silencie el celular, así no me molesta, no. Bueno, vayan pensando qué inquietudes tienen, qué preguntas quieren hacer, qué dudas tienen. ¿Qué piensan de la radiografía ósea? ¿Qué es lo que estuvieron viendo hasta ahora? Por ejemplo, ¿qué característica tiene que tener una radiografía de huesos largos? ¿No vieron nada de óseo todavía entonces? La de huesos largos tiene que tener, por ejemplo, en lo que es la cobertura, debería verse aunque sea una de las dos epífisis. Idealmente las dos. Y todo la diáfisis. Es que, Milagros, la radiografía de huesos largos tiene que incluir la articulación proximal y la articulación distal. Y generalmente, las dos articulaciones, o sea, no es sobre todo salvo que uno va a realizar un control donde está la patología. Por ejemplo, un control de fractura de tercio distal de tibia. Entonces sabemos que podemos enfocar sobre el control del extremo distal de la tibia, porque a ese nivel sabemos que está la fractura y es un control con yeso. Pero si nosotros vamos a solicitar una RX de tibia y de peroné, o sea, de pierna, en la radiografía debe estar incluida la articulación proximal y la distal siempre. Y sobre todo, dos incidencias. Sobre todo dos incidencias, ¿por qué? Porque hay patología que puede ser, nosotros tenemos el hueso, pero está rodeado de estructuras blandas, y puede existir una lesión, o un cuerpo extraño, o una lesión que no sabemos en qué lugar está, si es anterior, medio o posterior. Entonces nosotros recuerden esto, que es para toda la radiografía lo mismo, que es la radiografía en un plano nos está en una sola incidencia nos está determinando un solo plano. Hay estructuras que se van a superponer. Si es frente, lo antero-posterior se superpone. Si es perfil, se superpone el lateral derecho y el lateral izquierdo. Por lo tanto, es importante solicitar las dos incidencias, de acuerdo siempre con la patología, pero generalmente es así. Y en el adolescente, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo sería en el adolescente o en la edad pediátrica? Si sospechamos que hay una fractura o un desplazamiento epifisario,
¿Cómo debe ser solicitada esa radiografía? De los dos miembros, digamos, para hacer que sea comparativa. Comparativa. En el adulto, generalmente, la radiografía comparativa se hace cuando uno está evaluando, o la solicitan en forma comparativa, por ejemplo, en pies o manos, cuando uno está evaluando una patología sistémica. Por ejemplo, está buscando signos radiológicos de una artritis erosiva, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos, debemos ver qué estructuras, qué segmentos de la mano están comprometidos, o del pie. Entonces generalmente así en adulto es comparativa. Es raro que se solicite una radiografía comparativa en el adulto. Sí puede ser una pelvis y ambas caderas, porque sobre todo en los pacientes que pueden haber tenido un antecedente de un traumatismo, pero generalmente en la edad pediátrica es cuando uno solicita la radiografía comparativa. En cambio, en el adulto uno se preserva el lado que tiene que evaluar. Si yo estoy pensando que hay una fractura de clavícula, la radiografía que se va a realizar es descentrada de vértice. Recuerden cuando dimos tórax. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y vamos a ir. Y en pediatría, ¿por qué piensan que es comparativa? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta en pediatría? No confundir con qué, por ejemplo. No confundir con qué estructuras. Para evaluar los núcleos de crecimiento. Para evaluar núcleo de crecimiento, pero también con los cartílagos de crecimiento. Recordemos que hay una imagen radiolúcida, que es la que une la epífisis con la metáfisis del hueso, y eso es lo que va a ir osificándose cuando decimos desaparece esta imagen, desapareció el cartílago, entonces se unió la epífisis con la metáfisis. En pediatría lo que pasa es que a veces hay fracturas o desplazamiento de las epífisis que nos hacen pensar, a ver, ¿es igual al del lado opuesto o lo que estoy pensando es un cartílago de crecimiento y no es un trazo de fractura? Bueno, ¿quieren que yo les comparta algunas imágenes así vamos viendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver, esperen un ratito que voy a abrir primero. Me dicen ustedes si la están viendo ahí. Sí, sí, se puede ver. ¿Se puede ver? Sí. Sí, sí, profe. Pero no sé si puedo pasarlo, esperen un ratito. Ajá. Voy a volver a subirla, ¿eh? ¿Lo ven todo o está...? Se ve bien, Sí, profe. se puede ver y se puede cuando pasa ¿Lo ven también. bien? Sí, profe. Sí, sí, se ve que pasa Sí, la profe, se ve. diapositiva también.
¿Ahí lo están viendo? Sí, sí, ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. sí, sí. Entonces, espere, ay, otra vez lo hice. Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, ahí se escucha. Bueno, Sí, bárbaro. Regio. Sí, profe, Ahí se escucha y vamos se ve entonces. bien. Vamos a hacer esto. Ay, se me corta. Otra vez, no sé qué me pasó. A ver ahí. Ahí se escucha, Vemos, profe, y se vemos su ve. pantalla. ¿Se ven? Sí. Bueno, Sí, se ve. vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los huesos. Tenemos las características, las generalidades de esos huesos. Recordemos la morfología por la forma de los huesos. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos que tienen características especiales. Los huesos largos son generalmente los huesos de los miembros inferiores y miembros superiores, donde tenemos la placa epifisaria o epífisis, o sea, cerrado en el adulto ya es la epífisis, metáfisis y la diáfisis. Los huesos cortos, que son los que tienen generalmente en 3 dimensiones, son similares. Tenemos los huesos del carpo, de la muñeca, los huesos del tobillo, y los huesos planos, sobre todo los huesos de la pelvis y los huesos del cráneo. Y por último, estos huesos que son especiales, como son las vértebras, los huesos del macizo facial que son huecos, tienen las cavidades paranasales, y también huesos accesorios como son los sexamoideos. En el desarrollo de huesos eso no vamos a entrar, pero sí tenemos que tener en cuenta el cartílago de crecimiento que dijimos hoy,
y también cómo se irriga ese hueso por el agujero nutricio, y no confundirlo, ese agujero nutricio que generalmente está en la diáfisis, con un trazo de fractura. Hay que tener en cuenta eso, y además, cuando uno evalúa el trazo de fractura, también dónde está ubicado, porque no es lo mismo un trazo de fractura en el tercio medio de la diáfisis, donde sabemos que puede haber una dificultad en un hueso que está en crecimiento, por la irrigación de ese hueso. Y saber que hay dos estructuras que tiene, la cortical y la medular. Y cómo se observan estas estructuras óseas en la radiografía simple. Recordemos que la radiografía simple, lo habíamos dicho en el tórax, que tiene, podemos detectar estructuras con radiopacas y radiolúcidas, y después las densidades intermedias que más o menos son similares, pero no podemos hacer definiciones, como en el tórax, con seguridad de qué densidad tiene, si es líquido, si es, o es sólida esa imagen densa. Suponemos que por el aspecto que tiene una densidad de grasa, podemos decir, o una densidad de partes blandas, como es el músculo. En este caso acá, lo que vemos es, sobre todo en huesos largos, donde nos podemos ver mejor esa estructura ósea, que está conformada por la cortical, que es radiopaca, y por el centro, el canal medular, que es hipodenso. Cuando no entiendan algo, me interrumpen. En los niños y en los adolescentes, los cartílagos y las epífisis no deben confundirse con fracturas. Y eso es uno de los motivos por los cuales las radiografías son comparativas, por lo menos en una incidencia. Si yo dudo que lo que estoy viendo es un cartílago de crecimiento y tengo que hacer el diagnóstico diferencial con la fractura, voy a hacer la misma incidencia pero del lado opuesto, pero una sola incidencia. Los huesos crecen a lo largo por la actividad del cartílago de crecimiento y a los anchos por aposición del periósteo. El periósteo, por lo que la formación de hueso normal o patológico se produce en estos sectores. Entonces, formar hueso normal o patológico, es importante el nivel y a la altura del cartílago de crecimiento y del periósteo. Algunas de las patologías, preferentemente, se pueden localizar, tienen predilección especial. Por ejemplo, en las metáfisis, generalmente afectan las osteomielitis, los tumores, los sarcomas, y también los tumores secundarios, como es la metástasis. Estamos hablando sobre el niño. En la diáfisis es el tumor de Ewing. Y las epífisis, dentro de las patologías más frecuentes, es la osteonecrosis. O sea, la necrosis de las epífisis. No se desarrolla la epífisis como se desarrolla normalmente. Por eso que también es importante la comparación con el opuesto cuando vemos una epífisis que nos impresiona anormal en su desarrollo. Y es así como con otras regiones de anatomía, para evitar errores, hay que conocer entonces la anatomía normal y las variantes del sistema esquelético. La radiografía simple de hueso es el primer método. Junto con la radiografía de tórax, quizás la segunda o primer también estudio radiológico en la patología del esqueleto. Pero tiene una sensibilidad limitada. ¿Por qué? Porque podemos decir, esto es hueso cortical y esto es hueso medular. Es estructura medular. Entonces, el detalle de las estructuras blandas va a estar limitado. Es importante evitar hacer un diagnóstico y descartar patología con una sola incidencia. Es lo que lo habíamos comentado hoy. Por lo tanto, el frente, por lo menos 2 incidencias convencionales, el frente y perfil, para evaluar la estructura ósea y las estructuras blandas. Es muy útil evaluar y detectar, además de examinar en detalle el hueso, ubicar la existencia de cuerpos extraños, fragmentos metálicos o calcificaciones. Por ejemplo, hay enfermedades como es la gota, que tiene afecciones a nivel de las articulaciones. Hay calcificaciones vasculares en procesos
vasculares, valga la redundancia, el hiperparotiroidismo también, la esclerodermia. Cuando hay aire, por ejemplo, si hay un absceso en partes blandas y puede haber una entrada de aire, con un germen formador de aire, como es el enfisema, los abscesos, y también estructuras blandas, poder decir, bueno, esto tiene una densidad baja dentro de una densidad alta y puede ser la presencia de un lipoma. Cuando evaluamos una radiografía ósea debemos considerar si esa radiografía que hemos solicitado abarca ambas articulaciones, proximal y distal. Considerar que también, si yo solicito una RX de la pierna derecha, que tenga la indicación también, eso ustedes ya lo saben, indicación del lado que se está radiografiando. Considerar el contraste. El contraste se quiere decir si hay detalle en la definición con nitidez de lo que es el contorno del hueso y poder decir que se observa con nitidez la cortical y la medular del hueso. Y esto se debe considerar en ambas incidencias. También si está la radiografía bien centrada, en el caso de comparativas, teniendo en cuenta la edad, y además evaluar y determinar si hay variantes anatómicas. Por ejemplo, una rótula bipartita, o sea, que quiere decir que no es por fractura, sino que es una rótula doble, asimétrica o simétrica, o sea, generalmente son asimétricas. Lo vimos en la radiografía de tórax la vez pasada, el doble arco costal, o la fusión, o arcos costal, o fusiones de ambos arcos, o anomalías o malformaciones a nivel también de vértebras, pero ya ahí no deja de ser una variante anatómica, sino hay una patología en la vértebra. Pero, por ejemplo, hay variantes anatómicas en la columna, por ejemplo, que es por ejemplo, el arco posterior del atlas tiene a veces tiene un canal que se llama canal vertebral, pero a veces tiene un puente, y en lugar de canal se transforma en orificio o agujero vertebral. Entonces hay esas variantes. Lo demás es la forma, por ejemplo, si hay una hemivértebra ya deja de ser una variante anatómica, sino una anomalía congénita de ese sector del hueso. Y también considerar, si yo reconozco que esta estructura es normal, cuándo deja de ser normal, o sea, y observar los signos que indiquen patología. Esto es para el extraje porque son las densidades que debemos observar en la estructura ósea. Sabemos que el hueso, una densidad de metal alta, radiopaco, y el centro hipodenso, que es el tejido medular. Entonces así tenemos las estructuras que debemos evaluar. La epífisis por un lado, acá tenemos dos incidencias, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, tenemos dos incidencias. ¿Y de qué edad? ¿Qué les parece que es este hueso? ¿Es de adulto o pediátrico? Adulto o pediátrico. ¿Adulto? ¿Hay diferencia con este otro? Se lo vuelvo a mostrar. ¿Qué es esto? Es esto la epífisis. Esto es la metáfisis. ¿Qué hay en el medio? Está separada la epífisis de la metáfisis.
¿Qué es Puede esta ser. imagen? ¿Qué? Puede ser que sea un pediátrico por Es- presencia de es un- cartílago. Es el cartílago de crecimiento. Esta radiografía incluye la articulación proximal y la articulación distal. Es una radiografía de qué sector anatómico. ¿Una pierna? De la La pierna. pierna. Esta es y está bien ubicada. ¿Qué pierna sería? Esa donde está el cursor en la derecha. La derecha. Entonces, aquí tiene que estar el rótulo, es una pierna derecha. Entonces, este es el peroné. Fíjense que el peroné es un hueso delgado, largo, que llega, que está por fuera de la tibia. Entonces tenemos la epífisis, la metáfisis, la diáfisis, y en el extremo distal también de la tibia, la metáfisis y las epífisis, articulándose con el tobillo, la garganta del pie. Entonces tenemos la nitidez de la cortical del hueso, que llega, inclusive se adelgaza a nivel de las metáfisis, en cambio es mayor espesor la cortical a nivel de la diáfisis. Las estructuras blandas, nosotros podemos definir, esto es estructuras blandas, de distintas densidades, sí, de densidades altas, las que están cercanas al hueso, y de densidades bajas, las que están alejadas del hueso. O sea, puedo decir, esto es, perdón, que se movió, esto es músculo y esto es tejido celular, o sea, tejido adiposo. Entonces estamos viendo y podemos evaluar los contornos. Esta es la calidad de la radiografía que nosotros nos permite hacer un diagnóstico y decir, bueno, no tiene signos anormales, es una radiografía de un pediatra, de un pediátrico, y estamos viendo los cartílagos de crecimiento con sus núcleos epifisarios. Eso es el frente. En el perfil, recuerden siempre que el peroné siempre está situado, ya sea en pediatría o en adulto, en un plano posterior, esto es anterior y esto es posterior. Y los huesos en pediatría tienen una discreta curva. A medida que después va creciendo el paciente, va llegando a la edad adulta, los huesos van rectificándose. Entonces, volvemos a ver la cortical, que es la esclerótica del hueso, la imagen radiopaca, anterior y posterior, y la medular del hueso, que es una imagen hipodensa. ¿Alguna pregunta acá, hasta ahora? ¿Todo bien? Sí, sí, profe, hasta ahora todo bien. Sí, profe. Bueno, y en este caso, ¿puedo decir que es un adulto mayor o un adulto menor? Adulto joven. Es un adulto joven, muy bien. Porque el hueso estaba bien radiopaco, digamos. Es un radio opaco, y además hay otra cosa que nos tiene que hacer pensar. Esta imagen lineal que se ve aquí es la fusión de la epífisis con la metáfisis. Aquí lo vemos mejor, en el extremo distal de la tibia. Esa imagen radiopaca que se ubica entre la metáfisis y la epífisis es el cartílago de crecimiento cerrado, la fisis, que sería aquí. Entonces tenemos que evaluar. Vamos a compararlo con este esquema que tenemos acá. Tenemos un fémur derecho, donde observamos la cabeza del fémur, la fisis, que es la unión, que ya está prácticamente cerrado el cartílago de crecimiento, pero aún se ve, realmente en un adulto mayor esto ya no se ve, es un adulto joven, un pediátrico adolescente ya. El cuello del fémur, tenemos dos cuellos, un cuello que está por debajo de la cabeza femoral, y después el cuello anatómico que está por debajo de trocánter y troquínter. Trocánter mayor y trocánter menor.
que eso es un hueso, fíjense que aquí ya la cortical es mucho menor, tenemos muy poca cortical, es casi todo hueso esponjoso, La cavidad medular, y también volvemos a tener hueso esponjoso en la metáfisis y en la epífisis distal. Esta radiografía está realizada con protección de los genitales internos. Por lo tanto, es una radiografía ¿de qué? De femenino. Sí, de mujer. Los genitales femeninos. Bueno, entonces, volvemos a repasar esto que me parece que es importante, considerar que abarque la región anatómica que hemos solicitado. Si es un hueso largo, debe incluir la articulación proximal y distal. Si son huesos cortos, por ejemplo, una muñeca, sabemos que va a estar incluida el tercio proximal de la mano y el tercio distal del antebrazo, en una muñeca, por ejemplo. Mano comparativa, siempre se debe incluir la mano, pero ya la mano es raro si uno sospecha una lesión en un determinado dedo, que realmente es el traumatismo, la mano es completa, mano y muñeca generalmente. Después hay incidencias especiales que son en la edad pediátrica y que es la edad ósea, y la edad ósea se realiza de una determinada sector anatómico, que es la mano y muñeca izquierda, con una distancia, con unos parámetros técnicos que deben ser distintos al resto de los exámenes radiológicos del hueso. Es centrado en el tercer metacarpiano, con el eje medio y la mano, y a 70 centímetros de la distancia foco-región anatómica. Eso se llama edad ósea, y siempre es la mano y muñeca izquierda, porque las tablas que tenemos, en las cuales nosotros nos regimos, son siempre de mano y muñeca izquierda. Entonces, el centrado correcto, o sea, cuando yo estoy estudiando un fémur, tiene el centrado, es el foco, o sea, donde incide el rayo central, es el tercio medio del fémur. Ahora, si yo voy a incidir en una rodilla, por supuesto que no va a estar, tiene que estar centrado, el rayo central debe incidir en el centro de la región anatómica. Buscar la nitidez de los contornos, que yo pueda definir las estructuras óseas de las estructuras blandas, y dentro de la estructura ósea, el componente óseo, lo que decíamos hoy, cortical, medular, esponjosa. La radiografía debe ser lo suficientemente penetrada como para que me permita ver las estructuras óseas y las estructuras blandas, sin dejar de perder la nitidez ósea, porque el compromiso blando es importante. También evaluar las dos incidencias, como siempre, y en el caso de que sea comparativo, saber por qué lo vamos a realizar en forma comparativa. Las incidencias, a veces las incidencias de frente y perfil son en determinados sectores del esqueleto. Por ejemplo, si uno está sospechando que hay una fractura en un dedo de la mano, allí la incidencia de perfil no es útil, pues hay superposición de estructuras. Ustedes coloquen una mano en forma vertical al plano de la mesa, y ustedes ven que si el rayo incide en el eje medio del reborde de la mano, va a superponer todos los huesos en ese plano. Entonces, generalmente, la segunda incidencia de una mano o de un pie es oblicua, para poder ver con desplegado y desplazado las estructuras que se superponen. También hay radiografías que se realizan con apoyo, que son generalmente las radiografías para evaluar pie plano. Allí el paciente es descalzo,
y en bipedestación. Se realizan radiografías en bipedestación también a nivel de la columna, para evaluar las curvaturas normales o patológicas de la columna, y siempre van a ser radiografías realizadas con el paciente de pie y descalzo, salvo que el ortopedista, por ejemplo, solicite o venga o se le esté evaluando un traumatismo, una escoliosis, y se le haya colocado al paciente un realce. Entonces sí, a veces se realiza con el realce para ver si se modifica esa curvatura patológica. También hay incidencias tangenciales. ¿Qué significa tangenciales? Que son rayos que siguen una orientación determinada. Por ejemplo, yo quiero desplazar la rótula de la interposición, de la parte del fémur. Si yo realizo una radiografía de frente de rodilla, la rótula queda superpuesta. Y si yo realizo un perfil de rodilla, la rótula se proyecta para adelante, hacia adelante. Lo que no voy a poder evaluar es si esa rótula está desplazada hacia un lado o hacia el otro. Entonces se realizan incidencias axiales, se llama, o tangenciales. Entonces, es un frente, sería un frente de la rodilla, pero con oblicuidad del rayo. Entonces, son incidencias axiales. También es una incidencia axial observar el arco, el arco anterior del pie, el metatarso. También hay incidencias tangenciales para ver cuando hay un síndrome del túnel carpiano en la muñeca. Entonces uno ve cómo están los huesitos accesorios, que son los sexamoides. Entonces tenemos que ver cómo se relacionan esos huesos con el resto de las estructuras, de la mano, de la muñeca, perdón, o también del antepié. Entonces, pero en general, el par radiológico es el frente y perfil, salvo en mano y en el pie, donde en lugar del perfil lo completamos con la oblicua. Elegimos, si tenemos que hacer dos incidencias, el frente y oblicuo. El pie se deja, en el perfil generalmente se realiza con apoyo. Bueno, aquí vemos las características primero del hueso y las distintas edades del paciente. Entonces tenemos huesos cortos, huesos largos, huesos planos y huesos especiales. Tenemos entonces los huesos largos, que tenemos en este caso el fémur, de un adulto menor, huesos de la mano, el metacarpo y también las falanges. Recordemos que es importante también observar la articulación. La articulación, estructuras blandas. Lo que podemos ver es el espacio que separa un hueso del otro. Y si esos extremos del hueso que conforman parte de la articulación, porque la articulación es una estructura compleja de partes óseas y blandas, presenta irregularidades. Entonces es importante observar la morfología y la superficie ósea. Lo mismo acá en la mano, en el pie. Fíjense, estas estructuras que parecen redondeadas y tienen densidad ósea son los sexamoideos. Huesos sexamoideos. Son los huesos que después los tenemos que tener en cuenta que no es patología, son huesos normales. Entonces, esa estructura blanda, tenemos que observar si las articulaciones conservan la misma luz o si están reducidas. En la columna debemos ver
curvatura de la columna, conocer las curvaturas de la columna. Sabemos que en el frente se tiene que observar los pedículos que son importantes a cada lado de la línea media y la línea de las apófisis espinosas. Las vértebras se cuentan, nosotros podemos decir, bueno, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta lumbar. Lo podemos decir, sabemos que la primera lumbar empieza cuando termina la última vértebra con costilla flotante, que es la última dorsal. Pero si uno tiene dudas sobre el número de vértebras, tenemos que empezar a contar desde la primera, o sea, desde el atlas. El frente y perfil de columna siempre está indicado, porque en una vamos a ver determinadas estructuras, o sea, la actitud de la columna de frente, como dije hoy, la presencia de las apófisis espinosas y la presencia de los pedículos. Esto es importante, y a su vez las apófisis transversas. Y en el perfil vamos a ver también la curvatura lordótica, en este caso de la columna lumbar, y los espacios discales. Los espacios discales, que son los espacios que separan las vértebras entre sí. La forma de esos cuerpos vertebrales, que son distintos de acuerdo al sector anatómico. Aquí generalmente en el sector lumbar son cuadrados. Las superficies articulares, si son nítidas, bien definidas. Generalmente tiene el cuerpo vertebral, tiene un contorno, una cuadratura radiopaca y un centro hipodenso. Y la fusión con el arco vertebral. Entre las estructuras óseas del arco vertebral y la pared posterior de las vértebras tenemos el canal raquídeo. Bueno, vamos a las pelvis. Aquí tenemos dos pelvis pediátricas. ¿Por qué digo pediátrica? Porque en una veo que tiene cartílago, una sin cartílago, sin núcleo epifisario, que es aquí, falta la epífisis del fémur en cada lado, y aquí tenemos la presencia de las epífisis, pero tenemos cartílago de crecimiento. O sea, este es un chico recién nacido, un lactante menor, y esto es un niño mayor. ¿Es importante? Sí, es importante. Y es lo que vamos a ver: la morfología del hueso coxal, la morfología del fémur y la oblicuidad del acetábulo. Siempre es comparativa. Lo mismo con esta segunda radiografía de caderas, donde vamos a observar que los núcleos epifisarios están presentes en ambos lados, no se han cerrado todavía, sigue estando la fisis, y el acetábulo tiene una morfología cóncava hacia la cabeza del fémur. En cambio aquí es una morfología línea oblicua hacia cefálica en el lado externo. Y el otro de los huesos planos es el cráneo. El cráneo, que ya después lo vamos a ver, pero son cráneos, también en este caso es un pediátrico. ¿Por qué digo que es pediátrico? Porque tenemos las líneas radiolúcidas de la sutura. Esas no hay que confundirlas con fractura. Tiene una arcada dentaria superior, que es la temporaria abajo y la definitiva arriba. El hueso frontal, el hueso parietal, el occipital y la fusión entre estos huesos. Esto es la sutura anterior, y esta es la sutura posterior. Generalmente persiste abierta hasta los 24 meses la sutura anterior. En cambio, la sutura posterior ya se cierra mucho más temprano. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Chicos? No, profe. No, profe. Bien. No tengo ninguna duda. Bien. No, profe. Plano coronal. Cuando evaluamos la radiografía ósea en el plano coronal, frente de un determinado hueso, se superponen las estructuras en el diámetro antero-posterior. En el plano lateral o sagital se superponen las estructuras en el plano látero-lateral, o sea, de interna
a externo. ¿Qué vamos a evaluar entonces en el hueso? Densidades radiolúcida, los cartílagos de crecimiento en la edad pediátrica, los agujeros vertebrales, la luz articular, los agujeros nutricios. Densas, una densidad de partes blandas adyacente, que generalmente es el músculo y el tejido celular subcutáneo. Hipodensa es la estructura dentro del hueso, la esponjosa y la medular. También son hipodensos las líneas que separan, por ejemplo, en adulto, que se pueden ver, por ejemplo, en adultos mayores, inclusive, las líneas que separan los músculos entre sí, o las líneas adiposas del mismo tejido celular subcutáneo. Y lo radiopaco, que es la esclerótica del hueso, la cortical del hueso. Esas son las densidades que vamos a evaluar en una radiografía. Ahora bien, en este caso, ¿por qué les parece que es importante observar? ¿Por qué es importante en estas dos incidencias? Primero, ustedes me van a decir, esta estructura, esta región anatómica, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿La pierna? No, ese es el brazo. Ah, ¿Qué? ¿Brazo? ¿O es brazo? ¿El brazo qué hueso tiene? Que no es el antebrazo. uy, qué perdón. radio. Sí, el Entonces antebrazo. es antebrazo. ¿Sí? Antebrazo. ¿Entendimos bien? Sí. Sí. Frente y lateral, de antebrazo. ¿Es correcta la incidencia para ustedes? ¿Está demostrada la región anatómica? ¿Esta qué sector es? ¿Qué articulación es esta? El codo. Articulación del codo. El codo. ¿Y esta articulación? La muñeca. La muñeca. Aquí, ¿de qué sector anatómico estamos hablando acá? Ahí sí, eso es una pierna. La pierna. Eso es pierna. Una pierna, perfecto. ¿El antebrazo de qué lado es? Está rotulado, ¿eh? Está rotulado. Aquí. ¿Este hueso es interno o externo en el antebrazo? ¿Este qué hueso es? Este es el cúbito. El cúbito. Es medial. Y este es el El radio. radio. Entonces tenemos que identificar, es el antebrazo del lado izquierdo, esto es la derecha, cúbito es interno y radio es externo. Entonces están bien, entonces esto es interno y esto es externo. El radio siempre está por fuera, por lo tanto esto es izquierdo. Y aquí este hueso, ¿cómo es con respecto a la pierna? ¿Y este cómo se llama? El peroné. ¿El peroné es interno o externo? Externo. Entonces, ¿qué pierna estamos hablando? Izquierda. Izquierda. Bien. Bueno, en el antebrazo, ¿qué nos llaman la atención? Se hicieron radiografías en dos incidencias.
les parece? ¿El radio está bien? Tenemos la cortical, tiene una leve curvatura, tenemos la metáfisis, epífisis, la articulación con el carpo parece estar bien. El cúbito también parece estar bien, ¿no? Se ve la cortical, la imagen radiolúcida, o hipodensa, perdón, de la medular, la epitróclea, la tróclea, el cóndilo. ¿Esta estructura se acuerdan cómo se llama? Del cúbito. Olecranon. El olecranon. Bien, muy bien. Vamos al perfil ahora. En un plano anterior, generalmente este hueso es termina en una cabecita ahí, es ¿cuál es? El radio. ¿Cómo se llama? El radio, bien. Bien, también está cortical, se ve bien la cabeza del radio, la articulación con el cóndilo parece estar bien, está ahí la luz del de la articulación. Vamos a observar ahora el cúbito. El cúbito, esto es anterior, esto es posterior. El cúbito está un poquitito más hacia atrás, pero está bien perfilado. Yo veo bien la articulación, generalmente se hace con una leve flexión. El perfil de antebrazo se hace con una flexión del codo. Bien, aquí tenemos el cúbito, el extremo proximal del cúbito, la articulación con la epitróclea, con la tróclea, perdón. Aquí tenemos la corticalia. ¿Qué pasó acá? ¿Se ve toda la cortical ahí? ¿Se ve toda la cortical como se ve el resto del hueso acá? Parece que no. ¿Qué pasa? Hay una imagen. ¿Cómo la describiríamos según la densidad? ¿Es una imagen igual que la cortical o no? ¿Cómo es? Es hipodensa. Hipodensa. Una imagen hipodensa, vertical, inclusive la cortical se interrumpió ahí. Pega un salto. Cosa que si no le hubiésemos hecho esta incidencia, si nosotros nos guiamos por solamente la radiografía de frente, a este trazo de fractura del olecrano no lo hubiésemos visto. Entonces, la incidencia de perfil, y no sé, habría que preguntarse por qué se le pidió un antebrazo, porque tampoco estaría claro si el traumatismo era del antebrazo o del propio codo. Es un trazo de fractura sin desplazamiento del olecranon. ¿Sí? ¿Lo ven al trazo de fractura? ¿Ahí? Sí. Bien. ¿Contestás vos solita o todos se durmieron? Chicos, ¿lo ven a eso? Sí se ve, profe. Sí. Vamos a la otra. Ustedes me tienen que decir qué es lo que, si es normal o es patológica. Ahí se ve un cuerpo extraño. Dijimos que era una pierna, el frente y lateral. ¿Dónde lo tiene? ¿Sobre qué lo tiene? A ver. ¿En la tibia? Está en la tibia. Con seguridad está en la tibia. ¿Alguno opina lo contrario o afirma lo que dijo su compañero? Perdón. Visto de frente pareciera que está en la tibia, me corrijo. Sí. Cuando lo vemos en el lateral, podemos apreciar de que no está sobre la tibia. O sea, en el frente
¿dónde está? La tibia. Claro, visto de frente pareciera que está sobre la tibia. ¿Y en el lateral? ¿Pertenece al hueso o no? ¿No? No. Entonces, ¿dónde está? ¿Anterior o posterior? Posterior. 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 Entonces, si yo me hubiese quedado con la radiografía de frente, yo digo que este cuerpo extraño de densidad, ¿qué densidad tiene? Radiopaco. Radiopáquido, densidad metálica, se proyecta está ubicado en la epífisis de la tibia, pero es un error, porque no está en la epífisis de la tibia, está en las partes blandas de la cara posterior de la rodilla, en el hueco popliteo. Entonces, por eso que es importante las dos incidencias, ¿no? Para ubicar en este caso, un cuerpo extraño. Lo más probable que sea una bala o algo por el estilo. No observamos otra lesión ósea, o sea, lo que podemos decir es que la estructura ósea está comprometida o no está comprometida. No está ¿Se comprometida. lesionó? Que no está comprometida. No está comprometida. Entonces es una lesión de parte blanda, un cuerpo extraño ubicado en las partes blandas. ¿Sí? Bueno, y este... Bueno. ¿Qué parece? La primera, de arriba. ¿Una fractura? ¿Pero de qué sector anatómico? Es un antebrazo. El tal vez. antebrazo. Un antebrazo. ¿Qué huesos? ¿Dónde está la fractura? ¿En el radio? Radio. ¿En qué parte del radio? Sería la parte La medial. diáfisis. La diáfisis. En la diáfisis. ¿Con desplazamiento o sin desplazamiento? Con desplazamiento. Con desplazamiento. Con desplazamiento. Bien. Con desplazamiento. ¿Por qué se dieron cuenta que está con desplazamiento? ¿En qué incidencia lo vieron al desplazamiento? La de perfil. Sí, es un perfil, es un oblicuo. Evidentemente le debe Un oblicuo. Ajá. le debe costar poner el brazo bien de perfil, ¿no? Es una fractura, inclusive, es una fractura donde no solamente tiene un solo sector fracturado, sino, fíjense aquí, que es la cortical del lado interno está interrumpida, la cortical del lado externo está interrumpida en dos sectores, ¿no? ¿Lo ven ahí? Aquí está interrumpida y aquí también. O sea, es como que es una fractura conminuta, se llama, ¿no? A múltiples fragmentos, con desplazamiento. Lo más probable es que sea hacia dorsal. Pero bueno, porque aquí yo tengo la palma de la mano y se va hacia atrás, ¿no? Entonces hacia dorsal. Puede ser una fractura hasta, no sé si no hay lesión ahí en la piel también. Y esto... ¿Esta otra? Es una pierna. Tibia y peroné. Tibia y peroné. Bien. Ustedes, normalmente hay el hueso tiene el periósteo, la cortical y la medular. El periósteo, si está sano, nunca lo vamos a ver. Si está sano el periósteo, nunca lo vamos a ver. Eso me entiende. O sea, cuando se ve el periósteo es porque algo pasó. Y en este caso, lo ven ustedes como una línea paralela lateral a la cortical. ¿Lo ven ahí? A la cortical radiopaca. ¿Lo ven esa línea? Sí, sí, se ve. Se ve en la línea en el perfil y en el frente. Esto
Es una edad, ¿de qué edad tiene este paciente más o menos? ¿De qué es? ¿Es un adulto menor, un pediátrico, un recién nacido? Tenemos la diáfisis, la metáfisis, y no tengo ni epífisis proximal ni distal, nada, ¿eh? Hay mucha fractura. Un recién nacido. Sí. ¿Eh? Un recién nacido. Radiografía de pierna de un recién nacido del periósteo. A ver, puede ser desde un niño apaleado, puede ser un niño con una hipovitaminosis, puede ser una periostitis, un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta, inclusive hay algunos signos ahí de la metáfisis, una cesostosis, que puede ser una hipovitaminosis, o un escorbuto, por ejemplo. Pero esto es una afección del periósteo, Si a nosotros nos llega un chiquito así, lo más probable es que uno tiene que pensarlo. Primero, bueno, si no, depende de dónde viene, de qué medio social viene, buscar esas causas de compromiso del periósteo. Y también buscar si hay en otros lados del cuerpo. ¿Lo vieron a esa línea? Yo porque quiero que se queden con esa imagen del compromiso del periósteo, nunca lo vamos a ver, salvo que esté afectado. Bueno. Y acá hacen ustedes el diagnóstico, acá. Vamos a la de arriba primero. Chicos, vamos, hablen. ¿Es la articulación de la muñeca? A esta, vamos a esta. Bueno, dale. ¿Qué les parece? Se ve una imagen hipodensa en la epífisis del radio, en la epífisis distal. Ajá, como si fuese una cavidad. Una cavidad. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? ¿Es un extremo distal del radio normal o es patológico? A ver, la lesión ya la señalaste, pero ¿está deformado o no está deformado ese radio? Sí, está deformado. Como dilatado. Está deformado. ¿Qué? ¿Como si estuviese cómo? Como dilatado. Inflado. Como si estuviese inflado. ¿La cortical está reducida o adelgazada? Perdón, ¿está reducida o adelgazado o tiene el mismo, o qué les parece? ¿Está afectada la cortical ahí? Sí, está adelgazada. ¿Qué toma? ¿Qué sector del radio toma? Yo tengo la epífisis, tengo metáfisis, tengo diáfisis. ¿Qué sector está tomado ahí? La epífisis. La epífisis es el núcleo, fíjate el del cúbito acá, y acá tengo el del radio. Eso es la epífisis. Claro, la metáfisis sería. La metáfisis. Es una imagen hipodensa. Bien, con cortical adelgazada, pero no, ¿está rota o no está rota? La cortical. No, no está rota. No parece que estuviese rota, ¿eh? Entonces es una imagen expandida, hipodensa, que demuestre lo contrario, es una formación, no es formadora de hueso, al contrario, adelgaza el hueso, reemplaza al hueso normal, es de mayor hipodensidad que la medular, es de hueso esponjoso, es un quiste hasta que se demuestre lo dental. Imagen de aspecto quístico, puede ser un quiste aneurismático, generalmente es un quiste aneurismático, estos tipos. No tiene el aspecto de un tumor maligno, sino tiene el aspecto de un tumor benigno. El problema es que
al adelgazar la cortical es un extremo del hueso, o sea, un sector del hueso muy débil que se expone a cualquier lesión de origen traumático, porque está débil el hueso a ese nivel. Entonces, una imagen hipodensa que respeta la cortical de la metáfisis. En primer término, sería un quiste simple, un quiste aneurismático del hueso, este sector. Bueno, seguimos a esta. A ver, si yo me sitúo, ¿de qué muñeca estaríamos hablando? Generalmente las radiografías se hacen, la incidencia es dorsal a ventral. ¿De qué muñeca sería? Izquierda. Izquierda, bárbaro. Bien. La imagen de arriba. ¿Qué es? La región anatómica es del hombro. Hombro, ¿de qué lado? Izquierdo. Izquierdo, muy bien. Bárbaro. ¿Y qué ven? Tiene una fractura. En la clavícula. Fractura de clavícula. ¿A En la dónde? clavícula. ¿En qué En la parte? diáfisis. En la diáfisis. Tenemos el extremo interno, articulación con el esternón, y el extremo externo, articulación con el acromio. Entonces, articulación clavículo esternal, acromio clavicular. Es tercio medio. ¿Es una radiografía de un adulto o de un pediátrico? Pareciera de un pediátrico. A ver. Si yo digo que es un pediátrico, ¿qué tendría que estar viendo? El cartílago de crecimiento. Cartílago de crecimiento. Y acá ya no tengo más cartílago. Entonces es una radiografía de un adulto. Entonces, donde vemos una fractura de tercio medio de la clavícula, ¿les parece que está angulado, levemente desplazado, o no está desplazada? Yo para saber eso, ¿me sirve, me quedo tranquila con esta incidencia o otra más? A ver, vamos a Pareciera que hay seguir. desplazamiento. Hay desplazamiento, porque yo sigo la cortical del extremo proximal y se va hacia arriba. Y es como que se superponen las dos estructuras, ¿no? Se superponen las dos estructuras y yo entonces hay algo que, digo, fractura de tercio medio con moderado cabalgamiento o superposición. Para saber si se desplaza hacia adelante o hacia atrás, yo tengo que hacer una radiografía tangencial de hombro. O sea, ¿recuerdan ustedes la de descentrada de vértice que habíamos hecho para el vértice de pulmón? Bueno, una radiografía similar, pero para clavícula. Descentrada de vértice. O axial para clavícula se llama también. Y esta otra, cráneo. ¿Qué tipo de hueso tiene el cráneo? Planos. Plano. Vale. ¿Qué ven? ¿Qué ven, chicos? Recuerden que yo les dije a propósito que es un pediátrico, le doy datos. Tenemos que ver, hay imágenes que corresponden a las suturas.
pero las suturas tienen una ubicación topográfica. La sutura anterior unen el hueso frontal con los parietales y el temporal, y la sutura posterior unen los parietales, el temporal con el occipital. ¿Acá ven algo que les llame la atención o es una imagen normal? Chicos, ¿en qué incidencia estoy viendo el cráneo? De perfil. De perfil. En un perfil. Bien. ¿Veo algo que me llama la atención? Sí, en el occipital. En el occipital está acá abajo. Sí, o sea, como que va lateral la línea. ¿Qué línea? ¿Esta? ¿Esta? Esa, sí. Bien, pero este es el occipital. ¿Y este otro qué hueso es? Parietal. Bien. ¿Qué puede ser esa imagen? ¿Qué aspecto tiene esa imagen? ¿Es opaca, hipodensa, radiolúcida? ¿Cómo sería? Hipodensa puede ser. O radiolúcida, ¿sí? Radiolúcida. Hipodensa o radiolúcida. ¿Qué puede ser? No es sutura. ¿Qué puede ser? ¿Podría ser una fractura? Una fractura, bien. ¿Yo puedo decir de qué lado está esa fractura? Yo pude decir que se proyecta sobre determinado hueso. ¿Qué tengo que hacer para saber de qué lado está esa fractura? ¿Una comparativa? ¿Comparativa con qué lado? Sí, un cráneo. No tengo dos estructuras. ¿Con qué voy a comparar? No. ¿Cómo puedo saber de qué lado está? ¿Qué incidencia tengo que hacer? Una incidencia posterior. Claro, de frente. De frente. Recordemos que en los perfiles se superponen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. En el frente se superpone lo ante lo posterior, pero aquí yo tengo que saber, si sé dónde se proyecta, de qué lado está. Entonces tengo que hacer un frente de cráneo. Bueno, esperen que yo quería mostrarle esto. Ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sector anatómico? La columna Lumbar. Bien. lumbar. ¿Qué les parece? ¿De adulto o joven? De adulto. ¿De adulto o joven? Chicos, ¿De adulto? de adulto, bien, bien. ¿Qué ven? ¿Algo que les llame la atención? El cuerpo vertebral, donde está señalado, digamos, es como más chiquito que los otros. ¿Más chico o más qué? ¿Qué es? ¿Ancho? ¿Más bajo? Más bajo. Más bajo. Más bajo. ¿Qué parte es la que está más baja? ¿A expensas de qué es más bajo? Recuerden que nosotros tenemos una carilla articular inferior, una superior, entonces tenemos que ver esa forma cuadrada del cuerpo vertebral lumbar. Acá, ¿qué es lo que
¿Por qué descendió? ¿Por qué está más bajo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está distinto? ¿La carilla inferior está bien? Sí, la superior parece que La sí. inferior está bien. Perdón, la inferior parece que sí. La superior es la que está como... La superior es la que está interrumpida. Fíjense que nosotros ya nos vemos. En la inferior podemos decir, bueno, es bien opaco, es una línea opaca, densa. En cambio, la superior está hundida. Tiene una forma cóncava. Inclusive, si yo mido este diámetro anteroposterior del cuerpo que está por encima, este diámetro anteroposterior, ¿cómo está? ¿Es mayor o es menor? Mayor. Mayor. Hay una fractura del tercio medio del cuerpo vertebral con hundimiento del cuerpo. Eso hace que aumente el espacio, reduzca la altura del cuerpo vertebral y se ensanche el diámetro anteroposterior. Un traumatismo, ¿de qué vértebra? ¿De qué número de vértebra es? L2. L2, bien, L2, bien. A ver acá esta. Esto quiero que me indique. Vean, esta no. Es una panorámica. ¿Qué sector le parece que estamos viendo ahí? ¿En qué imagen, profe? ¿Qué sector anatómico estamos viendo de la columna acá? Tengo que identificarlo. ¿Qué son estas imágenes densas a cada lado? ¿Estos son qué? Es dorsal. Son Los arcos. Un dorso. Es más, los arcos costales, pero acá ya no tengo arcos costales, entonces, esto sería, ¿qué sector sería esto? ¿Qué primeras vértebras son estas? Lumbares. Lumbares, y estas son las últimas, Dorsales. dorsales, bien. ¿Qué le llama la atención ahí? La desviación. La desviación. ¿Hay una qué? ¿Cómo se llama esa curvatura cuando está desviada? Escoliosis. Bien, yo voy a contar los pedículos que yo les dije hoy. Este está bien, aquí también. Aquí se ve ahí, acá también. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasó ahí? Tengo 6 pedículos de un lado y 7 del otro y una curvatura en el medio. La curva es convexa hacia esto es izquierdo, hacia la izquierda. ¿Qué puede haber pasado ahí? Inclusive, si uno ve este cuerpo vertebral, es de menor altura que este cuerpo vertebral. Y acá en este hay 2 pedículos y en este uno solo. Hay una anomalía congénita ahí, hay una hemivértebra. Entonces, de este lado falta la otra vértebra, de este lado está presente, entonces hizo una curvatura hacia la convexa, hacia la izquierda. Una escoliosis por hemivértebra. Una escoliosis por hemivértebra. Y aquí esto, que es una columna de qué sector anatómico? Cervical. Cervical. ¿En qué plano lo estamos viendo? De perfil. De perfil. Bueno, ¿qué notan? ¿Qué notan? ¿Notan algo que les llama la atención? Me queda una más que quiero. ¿Qué notan? ¿Es normal, les parece, o hay algo que llama la atención? No se nota bien la curvatura. ¿Qué es lo que no notas de la curvatura? ¿Qué curvatura tiene que tener la columna cervical? Lordótica.
lordótica. ¿Y acá qué pasa con la curvatura? ¿Qué pasa? No. ¿Cómo está la curvatura? ¿Cómo está la Está curvatura? recta. Está rectificada. Rectificada. Bien, se rectificó. ¿Ustedes pueden decir la causa de la rectificación? Porque odontoides y el arco posterior de Atlas. La odontoides del la apófisis grande del axis. Después sería, si esta es la tercera, esta sería ¿qué número de vértebras es este? Primera, segunda, tercera. Hola. Profe, a mí se me cortó, no escuché lo último que Se dijo. le corta, profe, no se sí, escuchó nada. se cortó. ¿Qué vértebra es este? De vuelta no se le entendió, Profe, se profe. cortó. Se le corta mucho, profe. Sí, No se se la corta, escucha. profe. No se ve tampoco No sé. cuando mueve la flechita para indicarnos. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ven? Ahí lo ven. Bueno, esta vértebra, ¿cuál sería? Y esta. Ajá, ahí sí. Bueno, ¿cuál sería esta vértebra? La quinta. La C5. cuarta y la quinta, la cuarta y la quinta. Si voy a ver los espacios, discales, ¿qué pasa ahí? Están fusionadas Se están las como más carillas. juntos. Está reducido, ¿no? Está reducido. Prácticamente ha desaparecido. Eso se llama bloque óseo, un bloque óseo entre cuarta y quinta vértebra cervical, y esa es la causa de la rectificación. También es una afección congénita. ¿Me entendieron eso ahí? Sí, ahí sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, hay diferencia de altura de los espacios discales. Acá prácticamente desapareció el disco y los cuerpos vertebrales tienen mayor altura que el proximal, que el proximal y el distal. Entonces es una malformación congénita de la columna. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Sí, Bueno, profe. las dos últimas, porque quiero que ustedes vean qué pasa entre una y otra y qué es lo que están viendo ustedes. Vamos por esta imagen, que es la... Articulación de la rodilla. Bien, ¿de qué rodilla? Derecha. ¿En qué plano? Frente. Bien. ¿Y qué es lo que llama la atención ahí? ¿O no ven nada? ¿Ven que está todo bien? Hay como una fractura, pareciera, en la rótula. Ajá. O sea, se ve como en el... Como una imagen separada, densa, ¿no? Pero tiene una cosa que es la cortical. O sea, yo la veo nítida a esa imagen, y en el perfil, en la parte posterior, también hay, si no hay antecedentes de traumatismo, y me están escuchando, ¿no? Sí. Si no hay antecedentes de traumatismo, nosotros necesitamos hacer axiales de rótula. Estas son las incidencias axiales de rótula comparativa. Tenemos que todo el hueso es nítido, tanto la parte gruesa de la rótula como la parte separada de la rótula, y esto es lo que llamamos rótula bipartita. Bipartita, o sea, una rótula doble. ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esto es una variante anatómica, en cambio esto
¿qué les parece que es? ¿Es lo Una mismo fractura. que esto? Una Esa sí fractura. es una fractura. Una fractura. Esto es una fractura. Ven que hay inclusive interrupción de la cortical, separación, ¿eh? Y también, ¿qué otra cosa más ven acá? Que ayuda también a complementar el diagnóstico. ¿Cómo están las partes blandas de esa rodilla? Está como inflamado. Muy Inflamadas. aumentado el dolor, ¿eh? Aquí tenemos unas partes blandas normales, lo mismo aquí. En cambio aquí hay un aumento de espesor de las partes blandas, o sea, debe haber sangre, ¿eh? Es una rodilla de adulto, con desplazamiento. Pero miren la importancia, porque nosotros podemos hablar de la incidencia de frente, pero no nos queda claro la imagen cómo queda, ¿eh? Necesitamos sí o sí del perfil de la rodilla para poder confirmar que hay una fractura. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que fue bastante para hoy. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Tienen que hacer tienen que terminar el taller con Daniela y después tienen que rendir esto. Sí, profe. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. De mi parte no, profe. De la mía tampoco. Bueno. ¿Listo? ¿Nos despedimos? Bueno, profe. Profe. Nos vemos, Gracias. profe. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.